Dream School que Dani tenía, Dream School que logró ingresar. Tuviste todo el abanico delante y dijiste, esto es lo que quiero. Y son muy pocos los chicos que tienen el privilegio de poder elegir. Normalmente es al revés, es como, no te aceptan 5 y te acepta una, ya voy a la que me aceptó. Hola, ¿qué tal? Soy María Paz, directora de Counseling de Educa. Y hoy Daniela nos va a contar un poquito más sobre su proceso de admisión a las universidades a las que postuló y específicamente a la que va a ir ESADE. Yo me llamo Daniela, estudio en el Colegio Roosevelt y me voy a la ESADE y voy a estudiar el programa de Bitlasi, que es 60% business, 25% humanidades y 15% analítica de data. Bueno, mis notas del colegio, yo te puedo decir que comenzaron excelentemente bien hasta que pasé la IB y ahí como que bajaron un poco. Pero creo que algo que sí ayudó a mi perfil académico bastante fue que, bueno, hice el IB, que es como que reconocido internacionalmente, uno. Y dos, que hice muchos extracurriculares. Desde que entré a high school, estaba bien atenta a qué clubes me quería meter, de qué comunidades quería ser parte de, sociedades honorarias. Y también una cosa con la que me ayudó Educa es que yo primero estaba entre Estados Unidos y Europa, pero me habían dicho que en Europa apreciaban más como que hayas trabajado que una actividad extracurricular en el colegio. Le conté esto a María Paz y finalmente logramos encontrar un lugar para que yo pueda llegar a trabajar en Educa por un corto tiempo. Ayudó a organizar una feria, que de hecho eso de ahí lo terminé poniendo en mi perfil, que creo que también lo fortaleció más, ¿no? Porque, o sea, mostraba que en cuanto del colegio, sí me enfocaba en cosas que tenían que ver con administración, pero también fuera del colegio era un interés que tenía. Para mí, mi postulación a la universidad fue un enredo porque no sabía ni a dónde iba, ni tenía muy claro qué iba a estudiar. Entonces era como que un enredo en mi cabeza que fue medio desastroso. De hecho, Educa me ayudó bastante con el proceso a facilitar y a tener mi cabeza un poco más clara en lo que en verdad quería hacer, porque comencé Educa pensando que quería estudiar PP, que es Filosofía, Economía y Política, eh, y después terminé diciendo que no era una carrera para mí porque no me veía dentro de una industria a la que esa carrera se dirigía. De hecho, Educa te manda diferentes formularios que te hacen pensar como a dónde quiero ir y más o menos qué estoy buscando en la universidad, qué experiencia quiero sacar y en dónde quiero terminar, que de hecho te ayudan a hacer esos pasos más claros. O sea, de hecho, para mí, después de pensar que quiero esa carrera, me di cuenta que 100% quiero estudiar algo dentro del rumbo de ciencias sociales. Y yo me acuerdo de ese momento perfecto porque estaba en mi clase de inglés. Me acuerdo que tipo saqué mi cámara porque nos estábamos preparando para el IB exam. Entonces saqué mi foto para tomarle una foto a un esquema que había hecho la Miss, para más o menos cómo contestar una pregunta. Entonces justo saco mi teléfono y me llega como una notificación del email de esa. Y yo me quedé, o sea, yo lo vi y me quedé tiesa, o sea, hasta como que si lo abro acá, y me dice que no, toda mi clase lo va a ver, si lo abro acá, toda mi clase me va a gritar. Y dije, bueno, lo abro. Lo abrí y, o sea, me habían puesto que sí, y pucha, creo que grité, salí, abracé a todas mis amigas, le pedí permiso a la Miss, fui a llamar a mis papás, llamé a mis hermanos, y de hecho todo súper feliz porque al fin me había decidido un lugar al cual quería ir y ya me habían dicho que sí. Yo decidí estudiar en la ESADE porque, aparte de que sea una universidad que es conocida mundialmente, creo que de hecho también era una universidad familiar a la gente de mi entorno. De hecho, o sea, cuando apenas mencioné que iba a aplicar a la ESADE, mi familia como que estaba como que, ay, yo conozco a tal persona que fue ahí, a tal persona que fue ahí. Y aparte de eso, hablé con Mauge, que es la que, o sea, como que la que administra a todos los estudiantes de Sudamérica para que se vayan a la ESADE. Y creo que de hecho hablando con ella me di cuenta que yo encajaba bastante en esa comunidad. O sea, tiene una comunidad que es súper inclusiva, es súper abierta. Y de hecho creo que los valores de la universidad en cuanto a excelencia académica y ambición para siempre ser mejor se alineaban mucho conmigo como persona. Yo creo que lo que me hizo ser admitida es que creo que se dieron cuenta que yo como persona encajaba mucho con los valores de la universidad. Se dieron cuenta que en cuanto a nivel académico estaba preparada y tenía un gran interés y en cuanto yo como persona se hubiera encajado en la universidad. Ven lo académico, ven que sí cumples y llegas a cierto nivel, pero también se enfocan en tus actividades extracurriculares y en la persona que eres. Uy, los consejos que les daría, yo les diría, miren bien la malla curricular y léanlas. Investiga todo lo que puedas, habla con quien sea. De hecho, Educa también tiene un montón de contactos porque también tienen a gente que fue a la ESADE. Tú te mueres que tienen a gente en todas las universidades del mundo, entonces tú dices, quiero ir a esta universidad, me da interés o no sé qué,
te pasan el contacto y hablas con la persona, porque yo creo que a mí lo que más me ayuda es hablar con alguien, o sea, que te cuenten su experiencia a primera mano. Para aplicar el ESADE tienen un sistema que tú aplicas por la universidad, o sea, no hay un Common App, no hay como que un UCAS. Como cuenta Dani, o sea, SAE tiene su propio portal, pero en el caso de Dani, que postulamos a un montón de universidades de un montón de países, teníamos como que 80 portales a la vez y creo que eso era importante como mantener el orden, ¿no? Sí, desde que comencé hasta que terminé, creo que cambié todo hasta el último minuto. Literalmente hasta el último minuto. Pero lo que a mí me parece bravazo es que Dream School que Dani tenía, Dream School que logró ingresar. Tuviste todo el abanico delante y dijiste, esto es lo que quiero. Y son muy pocos los chicos que tienen el privilegio de poder elegir. Normalmente es al revés, es como, no te aceptan 5 y te acepta una, ya voy a la que me aceptó. En tu caso es como, me aceptaron, voy a la que me gusta, ¿no? Y eso es algo bien chévere. Sí, de hecho es una oportunidad con la que estuve súper feliz con los resultados que me regresaron las universidades, porque de hecho tuve para escoger. O sea, fue difícil hacer una decisión. Sí. Cuando yo decía esta, te juro que se me cerraba el camino para cualquier otra, decía ya, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Pero después decidía que cambiaba a otra y como que tenía que volver a hacer, o sea, Claro, pero creo que ahí lo bueno de tu personalidad, Dani, y esto ya es tipo tú, como que eres bien como focused, ¿no? Como tienes una meta y la vas a conseguir. Entonces, el tema es que las metas, hemos tenido como múltiples metas a lo largo del año, ¿no? Pero meta que te ponías, meta que hacíamos. A cada una como que le has dado tu todo, ¿no? Y creo que eso obviamente se nota en los resultados que salieron, ¿no? Esa es una universidad altamente rigurosa, de hecho es una de las mejores universidades de negocios de toda España y de las mejores universidades de negocios de toda Europa. En el caso de Dani, en realidad cuando ella llegó tenía una idea muy particular de lo que quería estudiar. Y como vino con bastante anticipación, pudimos ir explorando muchas cosas. Entonces fuimos viendo el Reino Unido, Estados Unidos, Europa continental y explorando las diversas universidades y las diversas carreras también. Adicionalmente a ello, pudimos encontrar prácticas para que ella pueda desde ya ver si es que eso era lo que realmente estaba buscando. Y el proceso de Daniela fue súper exitoso porque en realidad cada vez que ella iba cambiando de parecer, que es normal en un adolescente, íbamos encontrando diferentes universidades que se adecuaban a lo que ella buscaba y que cada vez maximizaban los objetivos que ella estaba buscando alcanzar. Bueno, definitivamente Daniela es una alumna académicamente muy fuerte y creo que eso es el primer paso para este proceso, porque si la parte académica no está sólida, el resto de cosas se van a caer para abajo. Adicionalmente a ello, Dani pudo practicar también durante su último año de colegio, lo cual le da a la universidad una mayor certeza de que Daniela realmente está segura de lo que quiere y que ha podido aplicar sus habilidades en un mundo un poco más real. Para poder ayudar a Dani en este camino de exploración, fuimos eligiendo diversas opciones para que ella poco a poco vaya profundizando en las cosas que le gustan, que vaya descubriéndose a sí misma y vaya descubriendo cuál es la meta que ella realmente tiene, dado que ser académicamente bueno en algún curso no necesariamente implica que eso es lo que vamos a querer estudiar y es lo que vamos a querer continuar en la universidad. Entonces, lo ideal del proceso de Daniela es que tuvimos ese tiempo de exploración donde pudimos ir conociéndola cada vez más a mayor profundidad y donde ella se fue conociendo a sí misma y fue descubriendo cada vez diferentes cosas de sí misma que le gustaban y que le apasionaban hasta finalmente encontrar el lugar ideal para ella. Estoy 100% segura que pronto te veremos así en titulares, trabajando en cosas espectaculares, porque yo sé que si te lo propones lo logras. Así que nada, estoy súper feliz por ti, por todo lo que hemos logrado, todo lo que te has propuesto. En verdad, ha sido lindísimo trabajar contigo este tiempo. Y nada, gracias por todo. Gracias a ti. De hecho, creo que sin educar no sé a dónde me hubiera ido, porque me han hecho, o sea, una cosa es que yo pienso muchas cosas, pero me han hecho ayudar a ordenar mi mente. Claro. Muchas gracias por acompañarnos a conocer el proceso de admisión de Daniela. Si ustedes también quieren estudiar en las mejores universidades del mundo, no duden en ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarlos en sus procesos. Hasta la próxima. Chao.